Aleluya, gloria a Dios. Y dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Dice la palabra del Señor. Ahora sí, dice, sí, son dos versículos, pero tienen un gran significado para nosotros. Y el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Damos gracias, Señor Jesús, en esta mañana, Señor. Doy gracias, Señor, nos permite estar aquí, Señor, reunidos, Señor, para un solo propósito, para un solo creer, un solo sentir, Señor, Padre Santo, que estás en gloria. Que seas tú, Señor, habla en este momento, Señor, no sea yo, no sea nadie más, sino que tu palabra, Señor, ayúdanos, Señor. Que abra el entendimiento de cada uno, abra el entendimiento también, Padre. Bendito Dios, aquí estamos un momento, Señor, para escuchar, para meditar un momento lo que tú has hecho, Señor, lo que tú sigas haciendo en las vidas, Señor. La palabra dice que tú no quieres que perezca, que se pierda en la perdición, Señor, sino que todos procedan a un arrepentimiento, Señor Jesucristo. Gracias, Señor, en esta mañana, Señor. Nos permite, Señor, estar aquí juntamente, Señor, con lo que has traído en esta mañana, Señor, sea para tu honra y gloria, Señor. Cada uno por nombre, Señor, que se vaya sin el conocimiento de tu santo bendito. Amén. Y amén, gloria al Señor. Bendito Dios. ¿Sabe qué? Aquí encuentro yo en el último libro de la Biblia. Para mí, pues, para nosotros, hoy en día, los cristianos, es que no nos quedemos. Dice la Biblia en Génesis, por eso está registrado desde la Biblia, desde Génesis. Es el primer libro de la Biblia. Y hoy aquí también es el último libro de la Biblia. Son 66 libros que ha dejado Dios, ¿verdad? Porque este libro no es cualquier libro, es un libro sagrado. Es un libro que Dios habla ahí. Y todo lo que habla ahí será, ¿sabe qué? Cuando nosotros encontramos Apocalipsis, muchas veces, como hoy en día muchas personas dicen que les da miedo leer, porque este libro habla, creo que habla que vienen 28 juicios, que vienen sobre la tierra. Y sabe que aquí no ha pasado nada, porque nosotros estamos aquí, estamos sobre la tierra, no ha pasado nada, ni siquiera el Apocalipsis empieza con el 1 hasta termina el 22. Y por eso el Señor dice aquí: y el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve, y amén. Sí, ven, Señor Jesús. Aquí dice, está hablando de Él que da testimonio, el testimonio que dio nuestro Señor Jesucristo, y que Él vino a dar su vida para rescate del hombre. Y por eso Génesis también habla es el libro, desde del versículo 1 hasta creo que 50 capítulos tiene Génesis. Del 1 hasta el 50 dice ahí que habla de la creación, habla de que la tierra, habla de cómo fue formada la tierra y el hombre y los animales y toda la creación habla. Pero desde el 6 ahí empieza a hablar de que cómo se corrompió los seres humanos. Dice que fueron multiplicando, pero ahí dice que Dios se arrepintió a ser hecho el hombre. Y por eso dice que ahí Él dijo que lo voy a borrar desde la tierra. El Señor dijo que en Génesis, y por eso hubo un diluvio. Hubo un juicio que fue universal del diluvio. Y dice la palabra del Señor que solamente 8 personas se salvaron. Dice ahí, no dice la Biblia que no cuántas personas, pero dice que se multiplicaron. Podríamos decir que había bastante gente, pero bastantes personas. Entonces dice la Biblia que esas personas ni siquiera creyeron ellos que iba a ser un juicio a través de su siervo Noé. Fuera hombre perfecto, hombre justo, dice que encontró delante del Señor. Y por eso la Biblia lo registra bien, que fue un diluvio grande.
Y dice que solo eran 8 personas se salvaron, no fueran muchos. Y así para este tiempo también de Génesis. Y por eso el Señor siempre nos dice en su palabra que aquí la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, sea con la gracia, por nosotros estamos viviendo de la gracia. Ya no estamos bajo la ley. Ahí en Génesis habla que Génesis es, le digo yo, que es los hombres, que ellos nunca se imaginaban que iba a ser un juicio, y nunca ellos se imaginaban, porque dice la Biblia que Noé les hizo que quisieran el arca de primer nivel y de segundo nivel. Y dice la Biblia que la palabra del Señor dice que esos hombres ni siquiera, más que todo, le dijeron, este hombre no está normal. Más que todo se burlaron de Noé, lo que iba a hacer, pero Noé, porque él sabía que Dios le dio el mandamiento, el orden que hiciera una arca tan grande. Dice que ese arca medía 150 metros, como dice la Biblia, que habla de codos. 500 codos. Sí, pues, pero uno haciendo sus cálculos, uno se da como 150 kilómetros, podríamos decir como una cuadra, algo así de largo. Y dice que también dice de 100 y de 20, creo que de 20 metros de ancho y de 13 metros de alto. Pero nunca decían que ojalá que Noé lo hubiera hecho en la orilla del mar, porque ya el mar ya existía también. Amén. Dice que lo hizo ni siquiera pensó él que iba a ser a la orilla de un río, porque puede ser que este río va a crecer. Como hoy en día muchos ríos están creciendo porque ahí está lloviendo mucho en otros lugares. Los ríos se crecen, pero ni siquiera eso imaginaban ellos. Pero ni siquiera ellos veían que se iba a llover, porque en ese tiempo no llovía, porque es que la tierra se regaba con el poder de Dios y toda la tierra se miraba todo, no como hoy en día, ¿va? Entonces dice que por eso le dijeron a Noé, este hombre no está normal, ni siquiera porque él hacía que iba a llover. Y que dice la Biblia que es porque Dios ahí sí iba lo que está escrito en la Biblia. Y por eso hoy en día el Apocalipsis también escribe de un juicio que vendrá sobre la tierra. Y por eso muy importante es que usted y nosotros amémonos la palabra, porque habla del juicio, que la venida del Señor. Y por eso es muy importante nosotros en este tiempo que tenemos que estar buscando más de Dios. Porque si uno se queda así, porque así este tiempo así va a ser también, son pocos los que van a salvar, porque dice nosotros estamos bajo la gracia. Nosotros no estamos bajo de que, así como el pueblo de Israel, él vivió bajo la ley. Y por eso ellos sintieron duro la palabra del Señor. Ahora nosotros, hoy en día, pues, como le decía en la mañana, nosotros cuando a veces vamos a orar, no tenemos que, nomás es humillar nuestro corazón, no como los profetas que hicieron en aquel tiempo. Tenía que rasgar sus vestidos, tenías que echar, esa era una ley, echar ceniza sobre su cabeza, ¿va? En aquel tiempo, pero hoy en día nosotros no necesitamos eso, que vamos a hacer eso, pero lo importante es que humillemos nuestro corazón. Es lo que Dios agrada, por eso nosotros busquemos más de Dios, porque es el tiempo que el Señor va a venir por un pueblo que se prepararon, un pueblo que nunca dijeron, no podemos, porque hoy en día muchas personas ya no están buscando al Señor. Quizá un tiempo más atrás, 20, 15 años, 10 años atrás, buscaron del Señor, pero le dijeron que tal tiempo iba a venir al Señor. Le dijeron fecha, tal tiempo, pero ellos esperaron esa fecha, que iba a venir el Señor, pero no pasó nada. Y por eso muchas personas entró en duda. Pero dice la Biblia pues que viene el Señor, pero es que en la Biblia encontramos nosotros ni siquiera la fecha, ni siquiera el día. Ni siquiera nada, ¿va? Nada, por más que uno que estudie, por más que uno ora, va suficiente. Y va a decir uno, bueno, yo quiero la revelación de Dios.
Porque yo me acuerdo el año pasado, una persona dijo que para el fecha del mes de julio del año pasado iba a venir el Señor. Y dijo fecha y hora también. Y eso es muy peligroso, digo yo, muy peligroso, porque si nosotros vamos a decir que tantos ahí nos quedamos delante del Señor como falsos maestros, falsos profetas, porque hoy en día hay muchos falsos profetas que no solamente hablan, lo dice Jeremías también, el tiempo de Jeremías también dice que el único profeta que decía la verdad es Jeremías. Y en ese tiempo dice que había muchos falsos profetas, muchos. No solo eran pocos, no con muchos, hoy en día igual. Por eso hay que tener cuidado a quién oír, no solo usted. Bueno, usted mira la televisión, porque hoy en día a veces hay quienes solo lo hacen por el dinero, lo hacen por el económico. Entonces, por eso nosotros no nos dejemos por engañar por personas que hablan, que le van a decir que el tiempo de hoy es el día, el tiempo de prosperidad, el tiempo de que Dios les va a multiplicar, Dios les va a dar más bendición, pero pienso yo que nunca hablaron lo que iba a pasar en este tiempo de la pandemia, que todo los trajo muy abajo, los negocios, empresarios, hay muchas familias que ya no tienen trabajo porque lo suspendieron quizá por el COVID, que está muy la gente está muy, tiene miedo, ¿qué va a pasar? Entonces nunca dijeron que, otros dijeron que para este año iba a ser una bendición de 2020, 2021, pero nosotros encontramos aquí la palabra del Señor que no iba a ser, iba a venir, que el Señor iba a venir iba a venir por su iglesia, porque aquí en la tierra el Señor tiene su iglesia. Tiene su iglesia, el que se compone de la iglesia es el cuerpo de Cristo, es cada uno de nosotros, cada uno de ustedes. Es una iglesia del Señor, es una iglesia. De iglesia nosotros vamos a vivir que donde están las cuatro paredes de la iglesia y muy bonito. Hay quienes pues hicieron su mega iglesia, hicieron la iglesia muy grande, y quizá pisaron, aquí entre 5 años vamos a crecer, vamos a ser de muchas almas, dice. Pero a veces se descuidan de la vida de los seres humanos, los seres que nosotros vivimos a veces, cómo está su vida, cómo encaminados será que nosotros estamos viviendo, estamos buscando al Señor. Eso es lo que quiere el Señor, que no nos alejemos, que buscamos más del Señor, porque la venida del Señor, muchas personas, por ahí hay muchas hoy en día ya no están predicando la venida del Señor, pero un día nos va a sorprender el Señor, porque vemos las señales en este tiempo, ¿vale? Las señales de este tiempo. Muchas personas están alarmadas, muchas personas, ¿qué va a pasar? Muchas personas decían que bueno, ojalá que se termine esta enfermedad que ha causado muchos males, y muchas personas también murieron. Sabe que aquí en Guatemala no sé si llegaron casi más de 3,000 personas que ya se fallecieron por esta que ha venido, y no solo aquí en Guatemala, sino que es del mundo entero. Entonces significa que el Señor, y eso no es nada, como leemos ahí con la hermana Juanita nos citó de la palabra del Señor, San Mateo creo que 24 en adelante, ahí lo dicen bien claro que iba a pasar, que no es el fin del mundo, no, que ese es solo el principio de dolores. Cuando la iglesia sea arrebatada en esta tierra, dice que la iglesia entonces se cumplirá todo lo que Apocalipsis. Apocalipsis es algo que por eso dice la Biblia que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación, porque la Biblia nos enseña, viene tribulación y gran tribulación. La tribulación se compone de 3 años y medio y la gran tribulación se compone de 3 años, totalmente es 7 años. Y eso lo dice la Biblia. No lo diga el hombre, ni lo digo yo, mucho menos yo voy a poner sino que dice que mucha gente van a llegar, dice, para la gran tribulación, porque en este tiempo, cuando la iglesia será arrebatada, Jesucristo es el mismo. Él va a tomar su iglesia, su propia iglesia, su cuerpo, Él que compró con su propia sangre. Entonces, por eso cada uno de nosotros busquemos más, Señor, entreguemos más. Y es importante ayunar no solo el jueves, usted puede ayunar el domingo, el sábado, usted puede poner su día en su casa también, pero a veces me doy cuenta es difícil que estemos en la casa. A veces yo he hecho, el año pasado cuando me despidieron del trabajo, yo hice también unos ayunos en mi casa, pero siento yo más difícil. Pero si usted puede, hágalo para el Señor. Usted ore ahí y lee la Biblia. Eso es lo que hay que hacer también. Quizá de la mañana hasta en la tarde lo puede hacer.
Y si puede solo mediodía, hágalo para el Señor. Orando y leyendo la Biblia. Eso es lo que, orando y leyendo la Biblia. Si usted no puede leer, pues solamente quédase postrado del Señor y piensa en el Señor. Porque muchas veces nosotros nos termina la palabra para orar. Tenemos que orar por muchas familias, dice la Biblia, tenemos que orar por la necesidad de nuestra nación, qué es lo que está pasando. La Biblia dice ahí que hay que orar por la necesidad inminencia de este mundo. Tenemos que orar por nuestras autoridades, por nuestras familias que no quieren convertir, que no quieren buscar del Señor. Hoy en día muchos ya no quieren buscar del Señor, se cansaron. Pero va a llegar un día que solamente contaditos se van para la venida del Señor, solamente contaditos. Y ese tiempo, cuando la iglesia se ha ido en esta tierra, entonces dice que vendrá el superhombre. Tal vez ustedes no le han oído de este superhombre que los va a jalar el mundo, los va a engañar el mundo, dice por el gran engañador, que es el diablo, ¿va? Que es el que él va a través de ese hombre, dice la Biblia, que habla de la bestia. O el apóstol Juan dice que el anticristo. ¿Qué quiere decir anticristo? Quiere decir se opone a Cristo. Va a decir, no, ese no es, ese fue un impostor, fue un engañador, mas yo va a decir él, yo soy el mero. Así va a decir, yo soy él va a decir, no, ahí lo dice la Biblia también, que él se sentará en el templo de Dios y se va a pasar por él, pero dice que él solo lo va a jalar la gente, para que la gente, sí, es lo que estamos esperando. Y la gente dice que se va atrás de él, pero solamente que es solo una apariencia, que solamente por 3 años y medio les va, por eso dice que él les va a jalar, porque él va a poner su sello en ellos. Por eso cuando la venida del Señor sea entonces no va a pensar también que ya, hoy en día está hablando mucha gente cuando ya van a poner la vacuna, dice que ya es el sello de la bestia, o que mucha gente, pero son rumores, no es cierto. La Biblia habla bien claro que no es así. Cuando hay mucha gente hoy en día, desde el año pasado viniendo, mucha gente dice, no pongan la vacuna contra el COVID, porque usted está sellando. No es tampoco así. Porque si usted siente de verdad, necesita esa vacuna que están dando ahorita, pues vaya también. Dios no lo prohíbe eso, que vaya usted. Pero va a llegar un día de verdad que la gente serán sellados, pero dice que este hombre lo va a hacer por la comida, por el comercio. Ahí empieza él. Cuando hay personas, dice que ya no tiene como dinero, porque el dinero algún día se va a terminar. Está escrito en la Biblia que todo el dinero, lo que hoy en día existe, el dólar, existe aquí en Guatemala, el quetzal, en El Salvador, en el, no sé cómo se llama el dinero, en Perú creo que el sol, y en otros países tiene su dinero, pero dice que aquel día será en una sola moneda. Entonces por eso la Biblia que aquí habla que Él viene pronto, y por eso ciertamente vengo en pronto. ¿Sabe que aquí esperaron los apóstoles que Él iba a venir en el tiempo cuando Jesús murió? Y cuando empezó la iglesia, Dios lo levantó apóstol Pablo, que el hombre era un perseguidor de la iglesia, pero él también. Entonces dice también, él escribió en las cartas, que ahí lo dice 1 Tesalonicenses 4:17, que los hombres que se murieron en el Señor también van a resucitar. Por eso usted, hermana, si hay su familia creó en el Señor, se murió en esta vida, solamente está descansando en el Señor, porque va a llegar un día de que Dios los va a resucitar después de que se había muerto. Dios le va a dar vida y va a resucitar. Por eso los muertos, ellos son los que van a resucitar primero, y ahora nosotros los que estamos en vida, pues ahí también. Yo no sé, a ver qué es ese día, no sé si ha pensado en ese día, cómo será ese día, ¿va? Otros han hecho hasta películas, cómo será la venida del Señor o el rapto de la iglesia, ¿va? Pero solo es una idea, solo son imaginaciones que han hecho. Nadie ha experimentado. Dice la Biblia que el apóstol Pablo también, él fue arrebatado en el tercer cielo, dice. Pero dice que él vio cosas que él no lo puede entender ni puede dar a expresar al hombre. Y ni oyó palabras, dice que oyó palabras que no es dada a expresar al hombre. ¿Sabe que cuando uno dice la palabra del Señor, muchas personas no creen eso, porque dicen que este es solo un libro, fue inventado por los judíos?
No sé si les conté aquel día, hay un hombre que miro yo aquel día, que está quemando Biblias. Y dice él, eso yo no creo porque es una idea. Es una idea de los judíos y yo no creo nada. Este hombre no solamente era un hombre, no es un hombre así común, es un hombre preparado, licenciado, es no sé qué carrera, pero es un hombre, pero también es ateo, es uno que no creen en Dios, porque creen en su propia estudio, que él tal vez ha estudiado bastante, digo, porque este hombre, no, como les dije, no es solamente es licenciado, es algo de que licenciado, es doctor, es algo que él no solamente es un hombre preparado, bien estudiado, pero aún niega lo que dice la Biblia. Amén. Y la Biblia no lo inventó aquel hombre estudioso, aquel hombre sabio. Aquí dice la Biblia que lo que está escrito aquí es la Biblia inspirada por el Espíritu Santo. Y por eso no hay hombre que puede decir que esta palabra del Señor no es cierto, sino que va a llegar un día que tiene su cumplimiento. Y por eso nosotros no nos perdamos la fe en Él, que Jesús va a venir por su iglesia, pueblo, adquirido pueblo santo, dice la Biblia, un pueblo santo, dice en 1 de Pedro 1, creo que ahí lo dice ahí, que es un pueblo santo, un pueblo adquirido, linaje escogido, real, sacerdotes. Entonces ahí sabemos nosotros que nosotros como pueblo del Señor no somos cualquier persona, sino que somos personas. Aquí, si nosotros estamos, de verdad, por eso nosotros tenemos que buscar a Dios con todo nuestro corazón. Porque si nosotros solo vamos nomás solo por cumplir con una iglesia, entonces, ¿qué decir? Ahí solamente estamos siguiendo alguna religión. Porque la religión, si avanza hoy en día, muchas religiones. Hay que dice que, pero sabe que lo han dejado la palabra del Señor. Hoy hay iglesias que ya no creen en el infierno, ya no creen que la venida del Señor, ya no creen que iba a ser un juicio. Y entonces por eso Apocalipsis en el Nuevo Testamento es el Apocalipsis de la revelación. Es el Génesis, más que todo es el Apocalipsis, es el Génesis de la revelación del Nuevo Testamento para nosotros. En Cristo, para nosotros Apocalipsis también es Génesis. Porque ahí también Apocalipsis aquí del 21 habla de una nueva creación también. Ya son las personas, son personas escogidas, van a entrar ahí. Habla de una nueva creación, dice que ya no va a haber. Aquel día dice que ya ni es el sol que vamos a ver, ni es la luna. Dice que es el mismo Señor que va a alumbrar a su pueblo. Dice. Es el mismo, Él va a estar. Dice que ya no va a haber ni muerte, ya no va a haber ni noche ni día. Dice. Que decir, va a haber una nueva creación, ni el mar ya no existirá más. Dice. Porque dice que todas las primeras cosas que fueran creadas ya pasaron. Dice. Entonces, dice el Señor va a crear que todos los lágrimas de los ojos Dios enjugará de ellos también, dice la palabra del Señor en Apocalipsis. Y por eso Apocalipsis les dije que es algo es una nueva creación que Dios lo tiene para su pueblo. Entonces dice ahí que ya no va a haber enfermedad. Hoy vemos que mucha gente está, más que digo yo, muchas personas ahorita están preocupados, alarmados por esta enfermedad que ha azotado en el mundo entero. En el mundo entero ha azotado y mucha gente ya no hay algo que hacer, porque mucha gente tiene temor. Pero a veces digo, hay que salir a través de la necesidad que nosotros tenemos que ir donde sea, siempre nos encomendemos a Dios. Por eso les decía yo, orémonos y no nos cansemos de la oración. Usted puede hacer su oración de las 5 de la mañana, 4 de la mañana, 6 de la mañana, 7 de la mañana, no sé a qué hora se levanta usted, pero encomiéndese a Dios, haga su oración. Si usted vaya lejos, pues ore bastante, ore lo suficiente. Siempre no salga sin la oración. Salga siempre encomendando su vida a Dios. Y Dios siempre es fiel. Nunca Dios lo va a dejar solo. Y por eso dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Sea con nosotros. La gracia del Señor es que nosotros estamos bajo la gracia, no como el pueblo de Israel. Él vivió bajo la ley. Entonces cuando ellos vivieron bajo la ley, algunos de ellos sintieron muy duro, porque hay muchas cosas que tienen que cumplir ellos. Por ejemplo, ellos tenían que guardar el sábado, tenían que guardar muchos, tenía que
¿cómo se llama eso? Que hacen también una herida en su cuerpo, se llama la circuncisión también. Tenía que cumplir hoy en día, hay quienes dicen que guarden el sábado, ¿va? Usted sabe que hay en días, por ejemplo, el sábado dice que, pero ni siquiera han cumplido, si ellos todavía ni cumplen esa ley que es la circuncisión. Entonces, ¿qué decir? Si ellos dicen que guarden el sábado, entonces tienen que circuncidarse. Pero nosotros ya no estamos bajo la ley que nosotros tenemos que hacer nosotros. Más es adentro, tenemos que sacar algo en nuestro corazón para que, ¿sabe que nosotros lo que encontramos en la Biblia es nuestro corazón? Que ya Cristo lo hizo aquí, bajo la gracia. Y por eso lo dice en Efesios 2:8, lo dice, no es por medio que nosotros hagamos, sino es por la gracia del Señor. No es por nosotros, por obras, para que nosotros decimos, yo hice yo hice lo otro. No, sino que es solamente por la gracia del Señor. Lo dice también Efesios 2, dice aquí, porque por gracia sois salvos y por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Aquí mismo dice aquí, es por la fe. Por eso nosotros por la fe un día se va a desaparecer las personas en esta tierra. Literalmente, dice la Biblia, los muertos se van a resucitar y los que también están en vida también se van a desaparecer. Y es por fe. ¿Sabe que mucha gente se les dice fe? ¿Qué es la fe? Es algo que no hemos visto nada. Gloria al Señor. Dice que la fe es algo que nosotros no hemos visto nada, pero así nosotros creemos, así va a ser. Porque dice la Biblia que, por ejemplo, habla de la Biblia también, que un hombre que se fue antes que viniera el gran diluvio sobre la tierra, lo dice Génesis, era un hombre que dice que en ese tiempo dice que vivían las personas de 800, de 900, de 800, dice que Noé vivió, no sé si 950 años. Y hay un hombre también, dice que Matusalén, que vivió 969 años. Casi 31 años le faltó para vivir 1000 años sobre esta tierra. Se sabe que las personas que vivieron, pero dice que el hombre que vivió poco tiempo sobre la tierra fue Enoc. Enoc dice que solamente vivió 365 años. Pero dice la palabra del Señor que Enoc, que un día se fue también, desapareció sobre la tierra. Y dice, este hombre se fue literalmente al cielo. Entonces se representa la iglesia de Jesucristo, la iglesia que es usted y yo en esta mañana. Entonces Dios les bendiga, que la paz de Dios, que sea Dios, ¿verdad? Sea Dios. No nos cansemos, siempre sigamos orando. Si algún, digo yo, que no ha orado, pues sigamos en la oración, no nos perdamos de la oración. La oración es la que nos alimenta. Por eso digo yo, si nosotros no oramos o no ayunamos, a veces es un ejercicio espiritualmente el ayuno. Si nosotros no tenemos ese ejercicio, no tenemos, a veces nosotros, nuestra fe como que a veces se debilita. Como decimos, no, ya mejor yo ya hice tanto, pedí a Dios, pero no he visto Dios, no he visto la respuesta. Pero lo que digo yo, mejor confía en el Señor. Y el Señor, si Dios no ha contestado su petición, siempre clámala a Él. No se deja por vencer, porque lo que hace el enemigo es que el enemigo hace, bueno, mira usted que tiene tu Dios, pero el enemigo a veces te lanzan, te tiran dardos ahí, y no que tenés tu Dios, pues, y no, entonces, el enemigo es tremendo, pero el poder de Dios es mucho más poderoso que el enemigo. Entonces, por eso